buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nunca sabemos exactamente en qué horario nos están viendo, pero aquí iniciando un nuevo programa de Ciudad Viva, este espacio de conversación en el que hemos conocido a personajes increíbles de Guatemala, de la ciudad, con diferentes especialidades, profesiones, y que para mí resulta más bien un placer el poder compartir con ustedes esta conversación siempre interesante desde perspectivas diversas, pero siempre con ese hilo conductor que es mi razón de ser, mi pasión, mi profesión, que tiene que ver con la ciudad, y no simplemente la ciudad, sino que una ciudad viva, que efectivamente es una ciudad que no solamente es más hermosa, sino que también es más segura y es creativa y llena de posibilidades. Es a lo que quisiéramos apuntar, que aún nos falta, pero en eso estamos. Y hoy, como siempre, tengo una invitadísima a la que aprecio y quiero muchísimo porque ha sido compañera de ruta en varias batallas. Que tienen que ver con un barrio que también está en mi ADN y que es un barrio que ha marcado siempre un antes y un después en el desarrollo de esta ciudad, siempre pensando en una ciudad que puede ser mucho más amable con la gente. Así que hoy comparto estos micrófonos y esta mesa con Marta Méndez. Muchísimas gracias, Marta, por acudir al llamado y por estar hoy aquí compartiendo este ratito que siempre se nos hace corto, pero principalmente para conocer tu historia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Nino, por la invitación. Pues nada, muy honrada de estar aquí en tu espacio, compartir una conversación contigo alrededor de ese barrio que pues al final nos unió en algún momento y aquí nos sigue teniendo entretenidas. Nos sigue manteniendo en este espacio donde se cruzan siempre destinos y particularmente pues fue en Zona 4 donde yo tuve el privilegio de conocer a Marta y a Nils hace, ¿cuántos años eran? Unos 12 por ahí. Posiblemente sí, tal vez un poquito más, no, 12. Yo no sé si tú estabas para el 2011 ya en el barrio. No, fue ahí cuando detonamos lo que sucedió después, así que debe haber sido en el 2012 más o menos, donde Zona 4 vuelve a retomar su esencia, su alma, y nos integramos con una serie de retos insospechados, pero siempre muy apasionantes, y fue hilar, empezar a tejer esas redes sociales reales que cada vez tenemos menos y nos vamos siempre a las virtuales, pero que realmente es la herramienta o el mecanismo que ha hecho que este barrio en particular sea este barrio que se reinventa cada tanto, que vive, sobrevive y permanece. Si vamos a ser más exactos, realmente Zona 4 con su proyecto o su primera puesta en escena fue en el 2002 con 4 grados norte, y si hilamos más fino, efectivamente el cantón de la exposición viene desde una serie de presidentes o de acciones visionarias que hicieron de ese espacio lo que es hoy, ¿verdad? El cantón de la exposición a finales del siglo XIX, ni siquiera el siglo XX, donde Reina Barrios puede percibir que era un espacio que tenía una vocación particular por su topografía, y él viene tan inspirado con la inspiración de París y tratar de tener las calles en diagonal, en 45 grados, girado un poco por el tema del viento, del asoleamiento, y que al final transformó esta pequeña área, isla urbana, que la hace tan particular y tan diferente. Fue después de los aprendizajes que tuvimos ahí, o no tuvimos porque yo en ese momento no estaba involucrada, pero sí un grupo de propietarios, visionarios, empresarios que vieron ese potencial en el barrio y que decidieron invertir y sobre todo generar alianzas, que es básicamente lo que hace sostenible un proyecto urbano. Y se tienen un par de años maravillosos y brillantes donde Zona 4 termina de marcar su ADN, de ser el espacio innovador y de presentar lo mejor que el país podía tener, y desde 4 grados norte, que se habla de innovación, que se habla de emprendimiento, de creatividad, difícil de sostener porque justamente no había gente, no había comunidad, y después lo retomamos en el año 2011 desde la Fundación Crecer con un grupo también muy diverso,
de arquitectos y de visionarios que empezamos a romper cadenas, ya lo he contado aquí en otros capítulos, literalmente a romper cadenas con estas herramientas para abrir bodegas y pensar que ahí, en esas bodegas abandonadas, podía alojarse en primera instancia el ser humano y luego lo que nos alimenta, que tenía que ver con la innovación, el arte y la cultura. Y Marta y Nils creen en esta propuesta. No sé, al final tú me contarás ahora tu historia. Primero también hay que decir que Marta es geógrafa, o sea que tenemos un encuentro que tiene que ver con el tema del territorio, ¿no? Abarca todo el territorio urbano y rural, pero que es importante tener presente como una profesión que posiblemente poca gente conoce y que es realmente valiosa para el desarrollo. Sin embargo, pues Marta también se ha diversificado y hoy es una brillante y exitosa empresaria de restaurantes, así que no sé por dónde empezamos, si por tu beta de geógrafa, y luego sí quiero saber, porque esa parte no me la sé, cómo es que ustedes deciden instalarse en una bodega de las muchas de Zona 4. Bueno, pues sí, tal vez empezaría contando mi pasado de geógrafa, y digo pasado aunque creo que cada vez está más presente y lo ejerzo de manera más evidente con mi quehacer diario, aunque parece irónico, mucha gente no lo ve tan vinculado. Yo estudié en Francia, ahí conocí a Nils, nos especializamos en gestión de riesgos naturales y sí que había una parte de urbanismo que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Creo que al volver a Guatemala, yo estuve dando clases en la URL como geógrafa, de hecho, como clases de geografía. Luego me vinculé a Plaza Pública, donde estuve trabajando también 5 años. Me encantaban tus columnas ahí, y no te conocía, sí, pero ahí fue donde te empecé a leer. Me contaste que las habías leído. Sí, ahí también encontré ese pequeño espacio para hablar, ¿no? Para expresar algunas inquietudes que me generaban algunos temas. No era una columna dirigida precisamente a urbanismo, pero sí toqué bastantes veces ese tema. Fui muy crítica, de hecho, de algunos proyectos aquí en Guatemala. Tocaba mucho el tema de gentrificación, del cual también fui muy crítica y luego también partícipe, así que es una especie de conflicto interno, pero que también me ha enseñado mucho, ¿verdad? No, las cosas no son blanco y negro, hay Correcto. Una serie de grises que justamente este recorrido en el que me encuentro me ha enseñado a no ser tan blanco y negro, ¿no? A encontrar esa serie de grises. Y bueno, así es como tal vez no era bueno, Zona 4 lo conocí como tú lo introdujiste en 2002, yo todavía estaba en el colegio, yo era muy chamaca, pero sí recuerdo como que ese lugar donde se miraba esa posibilidad de estar en la calle, de caminar. Ese pequeño respiro urbano que no existía. Exacto. Y yo crecí, mi infancia la pasé en Francia y obviamente ese guiño que había ahí, pues yo sí lo percibía. Además de percibir espacios para ir a comer, el café, lo que sea, había mucho arte también, como que mucha presencia de exposiciones, de artistas, o sea, como que se sentía esa doble identidad del barrio, ¿no? Claro, cuando esta etapa culmina, yo recuerdo que ya llevaba tal vez 1 año y medio, 2 en Guatemala, después de volver de la maestría, y pues obviamente estábamos buscando dónde vivir y mi socio en la época estaba en el edificio 414 y me dice, se acaba de liberar y yo lo vi y dije, no, es que este es el barrio en el que yo quiero estar. ¿Llegaste de vecina primero? Llegué de vecina. Y de hecho, cuando empezamos con el proyecto de La Peró, que es la pizzería, que este año cumple 12 años, ya habíamos casi que firmado un contrato para abrir en Zona 2. Me había entregado las llaves, no había firmado. Ya. Y alguien me llama y me dice, tienes que ver este lugar. Cuando me da la ubicación, yo, wow, pero eso está al lado de mi casa. Abre las persianas y 2 hornos de leña. Y yo dije, no. Es una señal. Es una señal. Así que llamé al señor que se portó súper buena onda y me dice, no, pues lo que tiene que ser para ustedes será para ustedes. Y así literalmente se abrieron las persianas de ese barrio para nuestro nuevo proyecto con Nils. Maravilloso. Y haciendo memoria, ¿en qué etapa estaba el barrio? Porque, digamos, en cualquier proyecto urbano,
que en Guatemala se dan muy pocos, lamentablemente. Uno tiene que encontrar esos ciudadanos alfa, no sé si así se califican, pero que se atreven y que apuestan por el lugar sin tener certeza. Entonces, si eso fue hace 12 años, empezábamos ya a caminar, ya había sucedido lo de Todos Arte, que fue este detonante que tenía que ver con abrir las bodegas y llevar pintura, fotografía, danza, baile, creatividad al barrio. Sin embargo, no teníamos todavía, y era parte de lo que nosotros planificábamos desde la Fundación Crecer, el complemento perfecto. Se había aprendido ya la lección, que fue clave de 4 grados norte, en que si hacíamos este lugar de destino sin generar comunidad de personas viviendo, iba a fracasar, porque ese fue, creo que el más valioso aprendizaje, y para mí como arquitecta, clave, ¿verdad? Y enfocado en el urbanismo. Si no hay una comunidad que se sienta identificada y parte, que defienda su espacio, no importa que haya comando interinstitucional, cámara, represión o lo que quieras, incluso prevención, pero la mejor prevención es que sea una ciudad viva, justamente. Y eso fue lo que empezamos a procurar, ¿verdad? Entonces teníamos que tener estos empresarios visionarios y confiados en que iba a ser un espacio más vivo, porque hubo una etapa en que realmente no pasaba nada en Zona 4, y luego empezar a interesar a los desarrolladores, inversionistas y propietarios en que generaran proyectos de uso mixto. En ese entonces estaba ¿dónde vivías tú? 414. 414, ese fue el primero. Sigo ahí. El edificio chiquitito, ¿no? Y, bueno, pues yo para podría mí pasar, es el preferido. Porque antes de que se inaugurara en este Festival Todos Arte, fue nuestro escenario y colocamos en un balcón del edificio que todavía no estaba habitado, un grupo musical de rock. Y el público lo veía desde el parqueo de lo que era en ese entonces el Centro Cultural de España. O sea, fue mágico, pasaron cosas increíbles. Y llovía, ¿no? Entonces estábamos nosotros de público en el parqueo mojándonos, el grupo en el balcón de un apartamento del 414 llenando de música. Esa noche mágica fue increíble. Y después entonces vinieron los nuevos edificios, pero primero también los empresarios que creyeron, invirtieron, no tenían mucho temor de que esto fuera un fracaso. Mira, por el lugar medio muerto al que habían efectivamente llegado. Era un espacio al vacío. Yo creo que lo que más nos atrajo era estar tan cerca de nuestra vivienda. Claro. ¿no? Dentro de mi perspectiva de vida y modo de Europa, vida, yo decía, es que esto es ideal. Obviamente había un gran riesgo porque era un barrio bastante callado de noche. Todavía el movimiento no se sentía como se sintió antes. Lo que sí es verdad es que hay muchos vecinos que llevan ahí muchísimos años. Claro, los que no y eso queremos es interesante. Gentrificar. Exacto. Pero nosotros, bueno, cuando abrimos la Peró, un espacio muy pequeño donde cabían como 30 personas, 25 personas. Bueno, luego nos empezamos a apropiar de las aceras y a pedir permisos municipales, porque sí, efectivamente empezó a hacer ruido, digamos. Pero creo que también en gran medida lo que pasó, para nosotros era una apuesta al vacío, pero con una inversión relativamente baja y que nos permitía a nosotros entender si de alguna manera eso era lo que nos queríamos hacer, ¿verdad? Todo fue muy, muy artesanal, y cuando digo muy artesanal es pulir sillas, pintar paredes. Pallets, sillas de pallets, ahí exacto, sí, los recuerdas. Y fue muy chistoso porque creo que el tener abierta esa persiana y que la gente que caminaba, porque aquí pues sí hay muchas empresas en Zona 4, o sea, muchas oficinas, sí tienes a gente que camina de su oficina buscando un chuco en la Zona 4, claro, que tienes, bueno, el almuerzo ejecutivo, etcétera. Entonces tener esas persianas abiertas como con ese horno dando fuego fue muy atractivo. Y nosotros siempre creímos en precios razonables, accesibles, que nos permitieran a nosotros dar a conocer lo que estábamos haciendo, pero no había que explicar. Una bueno, pizza ¿y alguno es una pizza. de ustedes era cocinero, chef o...? No, somos amantes del buen comer y del buen beber, y eso es suficiente cuando tienes esa pasión. Sí. Bueno, Nils es un gran autodidacta y ñoño de las masas, como le digo yo. Entonces había mucho amor en lo que estábamos dando.
Y yo creo que la gente lo percibió. Totalmente. O sea, como que nos vieron a los dos, porque al inicio estábamos así solitos, ahí fuimos contratando y gente que todavía a la fecha sigue con nosotros. Qué lindo. Pero sí, como que entendieron, pizza es pizza. Pero cuando les decíamos, bueno, son masas de fermentación lenta, todo lo trabajamos en leña, porque había ese concepto de, bueno, tienen un tamaño familiar, doble queso, pepperoni. Y yo, no, esta no es el lugar para eso, hay otros. Pero la gente dijo, ¿y este tamaño? Solo este tamaño tienen, pero como que empezaron a percibir que era una forma de comer pizza que también les agradaba, precios relativamente accesibles que también permitieron que el barrio también pudiera tener una oferta diferente de lo que originalmente había. Entonces como que nos fuimos diversificando, y yo creo que en gran medida agradezco muchísimo al barrio, porque en ese dilema mío de la gentrificación creo que fueron nuestro primer público. No el único, pero sí el que fue la comunidad original. Y así es que la que me corta el pelo, doña Betty, en el barrio, pues supo cuando ya abrimos la panadería. O sea, sí hay mucho ese tema de comunidad, por un lado, y por el otro creo que permitimos volver a creer en ese espacio como un espacio que permitía pues darle vida de nuevo a la parte de gastronomía y artística, porque nosotros sí jugamos al inicio mucho con eso, conciertos en vivo en la Peró, exposiciones de arte en las paredes, que son cosas que queremos siempre retomar. Y bueno, luego tú también provocaste muchos espacios donde nos pudimos conocer con nuevos actores que se fueron sumando. Correcto. Y eso, hasta la fecha de esas reuniones, recuerdo que ahí salieron muchas amistades, porque así es. Aún... Es que, bueno, has dicho cosas que son tremendamente valiosas, importantes. Primero hablar de la entrega personal, ¿verdad? De lo artesanal, con tus propias manos. Me imagino que incluso muchos sillones fueron fabricados por ustedes mismos, pero también barrio y comunidad, que al final es la clave. Para mí siempre, me da mucha risa, ¿verdad? Porque a mí me daba mucha ansiedad y mucha angustia cuando abría un negocio en el barrio. Yo quería que le fuera bien y tratábamos de que efectivamente se dieran todas las condiciones. La seguridad o la inseguridad siempre es una inquietud para la gente, sin entender mucho que no se trata de tener presencia policial y grandes operativos, sino que al contrario, se trata justamente de hacer lo que hizo la Peró. Y eso es lo que yo más valoro, porque si hay una cosa hermosa que tiene el trazo urbano, aparte de las diagonales de la zona 4, son sus esquinas ochavadas, porque ese ochavo, ¿verdad?, que es como cercenarle la esquina al rectángulo de la manzana, te permite generar un espacio para estar, un espacio estancial, donde si no hay una actividad, ¿verdad?, difícilmente se aprovecha. Y la Peró lo hizo en ese momento. Incluso estaban más corridos, no porque era el otro local, pero vitalizó esa esquina, y eso empezó a provocar también esa convivencia que tú me dirás cómo se ha ido dando, porque el éxito, y eso es lo lindo, yo no sé si siempre se da así, pero el éxito de un negocio llamó la atención de otro negocio que en alguna circunstancia podría ser competencia. Sin embargo, se da un ecosistema en el que un negocio potencia al otro, y más o menos su público objetivo, que al final va siendo lo mismo, que ahora ya tal vez no es tanto el vecino original, sino que es la gente que busca esos espacios más urbanos y de encuentro social, se reparten de una manera bastante saludable. Al día de hoy es así. Tú misma tienes ya dos públicos diferentes, ¿no? La pizzería y la panadería, Mietz, o dime cómo se pronuncia. Mietz. ¿Y cómo se ha logrado esa convivencia sana a nivel de emprendimientos? Sí. Pues mira, yo creo que lo que dices es clave. O sea, la configuración física del espacio también permite esas como burbujas de respiro, y no solo eso, sino también de seguridad, porque, bueno, Guatemala, sabemos que el tema de robos pues es algo que no podemos pasar desapercibidos, pero sí es verdad que también esa configuración permite muchas veces que es como, pasó algo aquí y hay alguien del otro lado que lo puede agarrar, porque no hay un escape tan fácil. Y bueno, también tenemos un chat que supongo que se da en muchos barrios, pero ha sido muy, muy interesante porque en ese chat pues obviamente convivimos
todo diversos tipo de negocios, sí. Negocios, emprendimientos, vecinos, nada más, sí. Se perdió el gato, siempre se pierde el gato de alguien y siempre sabemos de quién es. Pero bueno, creo que eso también permite de alguna manera darle nombre y visibilidad a cada uno de los que integramos ese mosaico, ¿no? Sí. Luego sí, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que fue y cómo fue percibido a lo que nosotros llegamos a hacer después. Y creo que en gran medida tiene que ver con que somos, muchos empezamos con una idea de sueño, ¿no? De me gusta cocinar. Sí. Y no vengo de una gran empresa o es la sucursal de otra, no es que está haciendo crítica a eso, sino que genuinamente se llenó de pequeños, en su momento, emprendedores que teníamos. Bueno, yo soy geógrafa y si esto no va, pues seguiré dando clases, ya está. Y muchos de los colegas con los que empezamos esto, no es que sean marcas reconocidas, fue su primera vez. Así es. Y eso creo que hace y marca la gran diferencia, porque realmente ahí nacimos, como ese es nuestra casita y nos acogió y nosotros la acogimos y le damos amor porque nos permitió abrir ese sueño. Y creo que en ese sentido la gran mayoría de los que estamos ahí presentes y que nos volvimos amigos y colegas y etcétera, tiene que ver con ese mismo origen, sí, ¿verdad? Y totalmente. Que nos protege de alguna manera, no sé si me explico, pero creo 100%. Que es un poco más romántico de lo que es. Es que no, me encanta. Lo que pasa es que tú, como yo, somos apasionadas, entonces tendemos a explicarlo todo desde la perspectiva del amor y parece romántico, pero al final eso es una herramienta de desarrollo urbano y de creación de comunidad y de sociedad. Por eso es que para mí es tan importante destacar lo que sucede en Zona 4, porque esa pertenencia, ¿no? Ese poder comunicarte, ese poder conocer a la señora que te peina, como el señor que vende en la tienda, o esa comunidad de chuqueros que también es un logro trascendental lo que pasó, porque no hubo expulsión de esos empresarios locales, originales, que además son una marca, no sé si registrada, pero sí es una marca que es antes incluso de 4 Grados Norte, que son realmente los dueños de ese espacio y le dieron un poco ese tinte de emprendimiento que lo sigue manteniendo al día de hoy. También otro tema que es, yo al día de hoy no he logrado en ningún ejemplo a nivel internacional incluso cómo prevenir y que no se provoque la gentrificación. Y yo sí creo que en Zona 4 no se ha provocado solo y exclusivamente porque el área que se ha desarrollado es el área que no tenía habitantes. Entonces, el barrio original de las casitas y de los vecinos que ya son mayores, pero también ya viene una generación siguiente que quiere seguir viviendo ahí, de momento, y esa es la clave, no han sido expulsados o no han sido tocados. Y los desarrollos se han realizado básicamente donde habían bodegas abandonadas que servían en su origen al mercado de la terminal, ¿no? Y eso pues es un caso singular, no se da mucho. Pero a mí me interesa mucho trabajar en ese tema con ustedes, los que ya son parte de ese ADN actual, y con los desarrolladores y ojalá, idealmente, que fue como logramos generar esas alianzas público-privadas donde la municipalidad escuchó y se sentó a la mesa diversa de diferentes actores, entre los que estaba la Fundación Crecer, los propietarios, los desarrolladores y los vecinos, que no se ha vuelto a dar, ¿verdad? Pero a través de esa administración o políticas públicas se logró aprobar el único plan local de ordenamiento territorial que logró que se interesaran, porque a través de incentivos es que uno puede provocar o poner en la práctica esa visión soñadora o romántica, pero que se puede regular, porque o das incentivos o castigas para que esa visión que ya sabíamos que era la que correspondía de edificios de uso mixto, donde hay vivienda, donde hay comercio, donde hay oficinas, que lo que logras es que mantienes el espacio vivo durante, a lo largo del día, ¿verdad? Es lo que te genera ese barrio vivo que tenemos hoy. Y entonces, la nueva fase o la nueva parte de Zona 4, donde no habían vecinos y habían bodegas y habían casas un poco antiguas, algunas muy valiosas que ya no existen, pero lo que tenemos hoy me da ilusión en el sentido de que pareciera moda,
pero hay una comunidad que ya está conformada, que existe, de vecinos, propietarios, empresarios, emprendedores, que de alguna manera son como los, no dueños, porque es una palabra, no, pero sí son como los pobladores que han hecho el acto fundacional de gran valor, que hace que hoy tengamos edificios muy modernos, internacionales, pero donde tú no sabes cuál es, dónde termina la propiedad privada y dónde empieza el espacio público, y tienes mesas y tienes una serie de cosas que hacen que efectivamente sea un espacio donde la gente, el ser humano, que es la razón de ser de las ciudades, se sienta bienvenido. ¿Cómo ves tú, Marta, el futuro de Zona 4, dado que ya dije que no eras dueña ni propietaria, pero sí fundadora? ¿Cómo crees tú que vamos a seguir con este espacio que tanto queremos? Bueno, yo creo que mencionaste algo que sigue siendo importante y es cómo nos comunicamos también con ese ente público, sí, ¿no? Desde que tú, como lo mencioné antes, provocaste esas reuniones con varios actores, entre ellos la municipalidad, pues se conservó vínculo, y digo esto porque justamente la municipalidad, sobre todo en Zona 4, juega un rol muy importante, sí, en integrar a todos los miembros y sobre todo los que vivimos ahí, ¿no? Las posadas, eventos de musicales, tomar las calles, y siempre nos convocan o nos piden ayuda o nos dicen cómo, que de pronto, bueno, la Pero puede abrir las puertas de los baños para la gente que vaya, que para las posadas, yo sé que Mercado 24 en algunos momentos ha dado comida, recibimos gente, entonces eso ha sido como clave, en gran medida clave para que esa conexión persista y tenga sentido en un barrio que se sigue consolidando, obviamente desde, como tú lo llamas, ciudad viva, ¿no? Está en constante evolución. Mencionabas a los chuqueros como parte fundacional y es un referente de la zona, evidentemente. Y dicho eso, menciono lo que nosotros ahora, como muchos de los restaurantes que estamos en Zona 4, estamos viviendo actualmente muchos reconocimientos internacionales. ¡Uy, sí! ¡Qué bueno! Y eso lo digo con mucho humildad, pero mucho orgullo también, claro, porque los ojos están puestos en Guatemala. Se vienen cosas muy interesantes para el turismo gastronómico y nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque justamente lo que hemos visto a través de estos reconocimientos es que cada vez atrae más este barrio. La gente que aterrizaba en Guatemala agarraba directamente a Antigua, sí, y muy pocos se quedaban acá. Estos reconocimientos internacionales, que no solo están ubicados en Zona 4, pero bastantes ahí, hacen que este turista quiera quedarse, ajá, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que entonces salpica, voy a desayunar a Miet, pero viene un amigo cocinero, yo qué sé, de Brasil, lo llevamos a comer unos chucos, porque tiene que conocer la idiosincrasia de este país, de este bar. Único. Es único. Y bueno, creo que me hablas de cómo veo el futuro y creo que ahí tenemos que ir caminando bastante de la mano todos los que estamos involucrados en esto, porque al final es algo que nos salpica a todos. Gracias. A todos. Creo que es una activación económica que tiene sentido de entenderla y saber qué hacer, porque es un lugar pequeño, ¿verdad? Yo entiendo que siempre, y eso creo que es otro tema para otra conversación, pero la gente que hay parqueo. La gente no se quiere atrever a llegar en Uber, a llegar a pie, llegar en bicicleta. Transmetro. Sí, el Transmetro. Sí. Entonces, creo que es algo en lo que tenemos que seguir apostando, sí, ¿verdad? Que nosotros seamos esos transmisores de información valiosa para que la gente diga, bueno, si quiero comer esta pizza, porque quiero esta pizza, o quiero este platillo de pescado. ¿Cuál fue el premio que acaban de recibir el mes pasado, no? Mira, es una lista a nivel internacional que se llama 50 Top, organizada por Italia, y hay una versión de Latinoamérica. Entonces ahí quedamos por segunda vez, estamos en la lista, y este año pasamos de 47 a 38, wow, así que estamos muy contentos. No, bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre me pasa en estos programas, es muy rápido, pero creo que ha sido gratísimo conversar contigo. Lo mismo. Les recomiendo 100%, tanto a Miet
con el pan de masa madre, como a la Peró, y yo tengo mi pizza favorita a la que yo le hubiera dedicado el premio, no sé si fue a una pizza o en general a todo la Peró, pero la pera azul. No dejen de probarla, por favor. Es una fiesta para los sentidos y el paladar. Así que mil gracias a ti, a Nils y a ese espíritu creador y creativo que hace que todo lo que tenga que ver con mi trabajo y con vivir en esta ciudad valga la pena. Mil gracias, Marta, Nino. A ti verdad. muchas gracias por tu trabajo y tu invitación. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos entonces en la siguiente Ciudad Viva. Chau, chau.